Hola, muy buenas a todos. Con este vídeo inauguramos una nueva sección que va a tratar de refutar a famosetes y youtubers respecto al cambio climático. En esta primera entrega vamos a refutar un tuit de Carlos Bardem. Y bueno, el tuit empieza fuerte, ¿no? Diciendo los cuñados del clima. Ante todo respeto al que no piensa como tú, ¿no? Los cuñados, ya como diciendo esto no tienen ni idea. Dice, los negacionistas de la emergencia climática están por doquier. Bueno, yo tenía entendido que éramos 4, pero ahora resulta que estamos por doquier, ¿no? ¿Por qué será? Cosas del pensamiento mágico y científico que prolifera hoy. No sé qué es el pensamiento mágico, sí sé lo que es el científico, y luego al final del vídeo, una vez contestado todo, pues veremos quién de los dos es más científico o más acientífico. Si nieva, ¿cómo va a haber calentamiento global? Mira, eso lo llevo preguntando yo unos cuantos años. Dice, ¿dónde está el calentamiento global ese que yo lo vea? Pues sí, ¿dónde está? Porque recuerdo que hace 10, 12 años se nos daba la matraca con el CO2, que creaba una especie de pantalla, o que supuestamente creaba una especie de pantalla, que impediría la radiación del sol rebotar y salir, por decirlo de alguna manera, creando una especie de efecto invernadero y que haría aumentar las temperaturas. Y por eso se llamó calentamiento global. Que lo que pasa que como ya no se calienta nada, pues tienen que ir pues variando el término, ¿no? Haciendo que evolucione a cambio climático, crisis climática, emergencia climática, etcétera, para seguir con el cuento. Igual que cuando decían, ¿no?, del agujero de la capa de ozono, ese que era malísimo y nos íbamos a achicharrar todos y no sé en qué año, ¿no? Bueno, del agujero de la capa de ozono ya no hablan porque se está reduciendo, ¿vale? Es más pequeño ahora que antes. Aquí dejo la fuente. Dice, las pandemias son cíclicas, esta pasará también. Eso espero que pase. No sé si serán cíclicas, sí que hay una cada X tiempo, aunque no sé si serán cíclicas, pero sí que espero que pase y pasará, ¿vale? Pasará. Lo que no pasará es la emergencia climática provocada por el calentamiento global. Tengo que decirte que también pasará, porque el clima cambia, no es estable. Aquí ya empieza a demostrar que no es muy científico, porque si no sabría, pues que la temperatura ha variado y ha habido temperaturas más altas a lo largo de la historia que ahora. Por ejemplo, en el Ártico, entre 1874 y el año 2000, la temperatura más alta fue en la década de los años 30. Estudio de Pircivilac del año 2000. Las temperaturas de Groenlandia más altas registradas son de la década de 1920. Estudio de Chile et al. De 2004. Estudio de Willis Unn y Sally Baliunas de 2003. El siglo XX no fue el más cálido de los últimos 1000 años. Vale, el óptimo climático medieval o el óptimo romano o el óptimo del Holoceno, que tuvieron temperaturas más altas que las actuales. También tenemos el Cretácico, donde se podían haber cultivado tomates en el Polo Norte, según el oceanógrafo Taz Murti, unas temperaturas en la superficie de media entre 20 y 24 grados centígrados, cuando ahora son en torno a 15. Glaciaciones, periodos cálidos, ha habido a lo largo de la historia muchos. Si fueras científico, Carlos Bardem, lo sabrías. Luego dice la multiplicación de fenómenos extremos. Lo vamos a comentar después. Por supuesto, no es la primera vez que nieva, evidentemente. Lo que demuestra los efectos del cambio climático es la proliferación de fenómenos extremos, cada vez más intensos y repetidos. Olas de calor. Dice, el año 2020 fue el año más caluroso desde que se tienen registros. Habría que ver a qué llaman registros, si de estaciones meteorológicas o otro tipo de datos, como pueda ser el hielo, el paleopolen, etc. Ya he comentado, las temperaturas del óptimo climático medieval, del óptimo romano, del Holoceno, del Cretácico y de otros muchos periodos más elevadas que ahora. Sin humanos emitiendo CO2, explícame eso, Carlos Bardem. Vamos a comentar el tema de los fenómenos climáticos extremos a los que alude Bardem. Por ejemplo, podemos hablar de los ciclones. Tenemos datos desde 1880 de Norteamérica, de los ciclones tropicales del Atlántico, y muestran una fuerte oscilación en ciclos de 60 años correlacionados con la oscilación térmica del Atlántico, llamada Atlantic Multi-Decadal Oscillation, el AMO. Picos en intervalos de 10 años son similares entre 1880 y 1890, 1940 y 1950 y 1995 y 2005. Entre 2005 y el 2015, el número de ciclones disminuyó, siguiendo el ciclo que acabo de comentar. Es decir, aumenta el CO2 y los ciclones disminuyen. ¿Vale? Este ciclo demuestra que no dependen del CO2, Bardem. Entre 1880 y 2015 no hubo correlación. Si hubiera habido correlación entre el CO2 y los ciclones, habrían estado aumentando continuamente. Estudio de Christopher Lancy de 2006. No ha habido cambios en la frecuencia de los huracanes en los océanos entre 1956 y 2006.
ni tampoco en los de mayor categoría, de los de 3 a 5. El peor ciclón de los últimos años sucedió en Bangladesh en 1970, el ciclón Bola, que provocó 500.000 de muertos. En los últimos 50 años no ha habido ninguno peor que este, a pesar de que aumenta el CO2 humano. Podemos mencionar el índice ACE, que es el Accumulate Cyclone Energy, que recoge variables de ciclones tropicales como la duración y la intensidad. También muestra que no hay una tendencia significativa de aumento de duración e intensidad de los ciclones desde 1970. De hecho, se aprecia un comportamiento cíclico, tanto en el hemisferio norte como en el sur. Esta otra gráfica muestra la frecuencia de tormentas tropicales y huracanes desde 1972 hasta la actualidad. No se ve ninguna tendencia de incremento en dichos fenómenos climáticos. Esta gráfica muestra la cantidad de ciclones tropicales entre 1970 y 2014, agrupados por intensidad. Las barras negras, las de 1 y 2, y las barras rojas de 3, 4 y 5. No hay tendencia creciente, de hecho se ve una tendencia decreciente entre 2004 y 2014, sobre todo en categorías 3, 4 y 5. La escala Saffir-Simpson muestra que los huracanes han perdido intensidad desde mediados del siglo XIX. No sé si conocerías esta escala, Carlos, pero para llamar a científicos a los demás, conviene revisar primero un poquito ese tipo de datos. Pasemos a las sequías. Con los datos que tenemos no podemos afirmar que haya cada vez más sequías. En Estados Unidos fueron gravísimas las de la década de 1930 y las de la década de 1950. En España podemos ver que las precipitaciones entre 1965 y 2018 no muestran ninguna tendencia. Tenemos también el estudio de Hodel et al. De 2001. Analizaron sedimentos de lagos de la península del Yucatán y encontraron una correlación entre las sequías y la actividad eruptiva del Sol en más de 2000 años. De hecho, tenemos el informe del IPCC, Fourth Assessment Report Climate Change de 2007, en preguntas frecuentes, la pregunta frecuente 3.3, reconocen que ha habido pocos cambios significativos en episodios extremos como sequías, inundaciones y huracanes en el siglo XX. Lo reconoce hasta el IPCC. Si analizamos los desastres o los fenómenos extremos climáticos, revisando las pérdidas económicas derivadas de estas catástrofes, vemos que también están disminuyendo. Esta gráfica muestra las pérdidas económicas globales respecto al PIB en términos relativos. La tendencia es decreciente. La fuente de estos datos son las aseguradoras Munich Re y Aon. Además, el número de personas que fallece por catástrofes naturales también se ha reducido, afortunadamente. Ha habido grandes inundaciones mucho peores que las que han sucedido en la segunda mitad del siglo XX, como las del Mar del Norte de 1212, las inundaciones de San Marcelo de 1219 y 1362, las de Santa Lucía 1287, las de San Félix 1530, las del Día de Todos los Santos de 1570, las de Bristol de 1607, las del Río Amarillo de 1887, las del Río Yangtze de 1911, las del Valle de Ohio y Houston de 1913. Las peores inundaciones conocidas sucedieron en 1931, en las que se calcula que pudieron fallecer 3 millones de personas, con mucho menos CO2 que ahora. Bardem. En España hubo grandes inundaciones en Sevilla en 1912. En la cuenca del Segura ha habido numerosas inundaciones entre el siglo XIII y la actualidad. Podemos citar la de 1379 y la de 1502. Grandes huracanes también ha habido muchísimos, como el que azotó la costa del Tesoro de Florida, que hundió 10 barcos y mató a 1000 marineros en 1715. El huracán de Rhode Island en 1815. En 1886, Estados Unidos fue azotado por 7 huracanes, único año en que esto ha sucedido. En 1926, Miami golpeado por un gran huracán. 1928, Florida azotada por un gran huracán. San Luis golpeado por un tornado en 1927. La peor tormenta de polvo en 1935 en Texas. Todo esto ha sucedido antes de 1950, con mucho menos CO2 que ahora. ¿Dónde está la emergencia climática? ¿Qué está pasando ahora que no haya pasado antes? De hecho, al revés. Cosas que han pasado antes, afortunadamente, no están pasando ahora. Olas de calor. En 1896 hubo una gran ola de calor en Europa, con niveles de CO2 mucho más bajos. Aquí está la noticia, aquí lo podéis ver. Fenómenos adversos no son algo de actualidad. En 1911, una ola de calor en Estados Unidos. Ese mismo año en Europa también hubo una ola de calor de 70 días que mató a decenas de miles de personas. La semana del 7 al 14 de julio del 36 fue la semana más calurosa en la historia de Estados Unidos. Temperatura promedio de 34,4 grados centígrados,
por encima del promedio desde 1895, que son 30,5. Los incendios también han descendido según la NASA. Aquí veis la captura. Veis que no hay fenómenos climáticos extremos superiores a los que había antes. De hecho, hay menos. ¿Quién es el científico aquí? Carlos Bardem. ¿Has revisado estos datos? ¿Te has informado un poco antes de acojonar a la gente y de decir mentiras? Porque, ya ves, y de cada vez más intensos y repetidos. Ya hemos visto que no son ni más repetidos ni más intensos. Aquí tienes la refutación. A ver, si algún día lees esto, pues a ver si pides perdón, no lo harás, como muchos otros. Pues nada, aquí dejo el vídeo refutando a Carlos Bardem. No os preocupéis que habrá más vídeos refutando a otros personajes, a otros famosetes, youtubers, etcétera, que den información inexacta del cambio climático, de lo que ellos llaman cambio climático. Y nada, como siempre digo, nos vemos en el próximo videoprograma.